Mi gente, hola de nuevo. Este tema que vamos a ver hoy me encanta. Me encanta porque es un tema muy real y creo que separa a los niños de los adultos, como otros temas que les he dicho. Pero yo creo que este es el mayor tema y el que es más desafiante para los project managers. ¿A qué me refiero? Cuando uno es joven, Em, es común, sobre todo cuando uno estudió ingeniería o alguna de estas carreras muy basadas en números, desarrollar una mentalidad en la cual todo está fríamente calculado y si algo se sale un poco de ese camino, entonces fue que algo malo pasó o hay una deficiencia o alguien no hizo su trabajo, etcétera. Con el tiempo se da cuenta uno que en realidad todo lo que uno hace, y en especial los proyectos, están sometidos a una enorme incertidumbre. Y aunque hagamos muy bien el trabajo, como decía un profesor mío en la universidad en pregrado, creo que citando al sabio Aranjuez, decía que la realidad era nunca la imaginada. Es decir, si no lo imaginamos, pues ya sí no va a ser. ¿Sí? Y es natural de nuestro trabajo y de hecho esa es la parte bonita de nuestro trabajo. Otros filósofos dicen que, no recuerdo el filósofo, pero hubo alguien que dijo que el nivel de inteligencia de una persona se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de asumir, ¿sí? Porque puedes andar por el mundo pretendiendo que todo es perfectamente cierto, perfectamente medible y que puedes esperar y que sabes qué va a pasar mañana, pero la verdad es que no, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe. Y es parte de la belleza de la vida y por supuesto también de la complejidad que tiene la vida y los proyectos. En especial los proyectos. Entonces, en esta ocasión les voy a hablar del dominio de desempeño de la incertidumbre. Recuerden que la incertidumbre es la falta de conocimiento de algo. Entonces, en la medida que tú no conoces ciertas cosas, pues percibes más incertidumbre. Y en la medida que algo es más incierto, pues es más riesgoso. Esto normalmente, históricamente, se ha tratado como parte de la gestión del riesgo. Si fuéramos a hablar del PMBOK 6 y por procesos y áreas de conocimiento, pero independientemente de cómo se presente, sí me parece fundamental, fundamental. ¿Y por qué sirve pensar en qué es la incertidumbre y por tanto qué es el riesgo? Porque es muy importante entender que el riesgo o la incertidumbre está en los ojos de quien observa y no en el objeto observado. Es decir, para unas personas ciertas cosas son muy inciertas. Para otras personas el mismo objeto no es tan incierto. ¿Cuál es la diferencia? El conocimiento. En todo caso, nunca vas a poder eliminar por completo la incertidumbre. Lo que sí puedes hacer es disminuirla, lo que sí puedes hacer es tratarla, pero en todo caso nunca te las vas a saber todas. Cada que tú sientas que tienes bajo control algo, un proyecto, el proyecto te va a enseñar algo, créeme. Es chévere porque entonces siempre estás aprendiendo. Eso es bueno. Lo más importante es que dejes ir la ilusión de control total. Aquella cosa no existe. Cosa no existe. Aunque inviertas todo el tiempo del mundo y todos los expertos, etcétera, etcétera, siempre hay un margen de incertidumbre muy importante. Les recomiendo muchísimos libros de Nassim Taleb. Creo que es un autor fundamental. Y en Nassim Taleb, en sus libros, por ejemplo, mencionarles uno, en El Cisne Negro, se encarga de destruir, si es que aún tienes esa idea, de destruir la noción o la ilusión de control o de que puedes calcularlo absolutamente todo con una regresión lineal
y que si todo lo metes a un modelo matemático ya vas a conocer el futuro. La verdad es que no. La verdad es que nadie lo sabe. Y él es un gran crítico de, digamos, de ese enfoque basado en modelos estocásticos, etcétera. Y vale la pena leerlo, se lo recomiendo. Nassim Taleb, el Cisne Negro. ¿Cuáles son los resultados deseados en todo caso? Porque ustedes van a decir, bueno, Mauricio, pero entonces, si resulta que entonces ya no sabemos nada del futuro, o más bien, o no sabemos mucho, entonces, ¿qué se espera de nosotros? Lo primero es que seas consciente del entorno y que hagas que tu proyecto y tu equipo esté altísimamente consciente de su entorno y la complejidad que ofrece. Hablo de un entorno técnico, social, político, de mercado, económico, y que no quedes encerrado en una cajita técnica, solo pensando en los entregables y tal vez pases por alto cosas que son evidentes, ¿sí? Como el entorno, todo lo que te rodea y todo lo que de alguna forma influye tu trabajo y que no está bajo tu control. Otra es que generes exploraciones proactivas. Eso es que trates de adelantarte, trates de entender escenarios posibles y aunque no vas a saber exactamente qué escenarios se van a dar, pues te empieza a preparar, te empieza a preparar de alguna manera. La anticipación es muy importante, el esfuerzo por anticiparse. Uno a veces hace esfuerzos y no lo logra, pero en todo caso, en muchos casos sí. Y tiene sentido entonces que constantemente estés pensando en lo que no está y no estés únicamente pensando en las cosas inmediatas, porque entonces cuando ocurra algo ya no vas a tener cómo acomodarte. ¿Vale? La comprensión de las interdependencias, obviamente en los proyectos por definición, bueno, por lo menos en la definición que llegó hasta el PMBOK 6, del PMBOK 7, perdón, porque la definición del PMBOK 8 no me gusta nada, no dice nada. Pero en todo caso, la definición clásica y en mi opinión correcta de los proyectos tiene que ver, una de sus características, con que hay un conjunto de actividades interconectadas. Y eso implica complejidad, como vamos a ver más adelante. Entonces, trata de ser consciente que tu proyecto en el fondo es un dominó y que si alguna ficha no cae o cae a destiempo, pues eso va a generar una reacción en cadena. Y tienes que empezar a entender cuál es la reacción en cadena entonces, para que la puedas administrar en todo caso. Anticiparse a las amenazas y a las oportunidades. Aquí volvemos al tema de riesgos históricos. Recuerden que los riesgos o el riesgo tiene dos caras. Uno siempre se acostumbra a ver el malo, la mala, y esos son las amenazas, pero también hay riesgos positivos y a esos les llamamos oportunidades. Entrega con un mínimo de impacto negativo. Debes entender que lo que estás entregando o lo que estás transfiriendo, para usar lenguaje de program management, va a entrar a otro sistema y evidentemente tienes que entender qué efecto podrá tener. Es decir, tú no estás generando un entregable en abstracto, sino que ese entregable va a ser asimilado por un sistema seguramente muy complejo y seguramente muy superior al entregable en sí. Entonces tienes que entender cuáles son los posibles impactos y ver cómo minimizas los impactos negativos y maximizas los positivos. Y el uso efectivo de las reservas, hablo de la reserva de costo, hablo de las reservas de cronograma en sus diferentes presentaciones, ¿cierto? Reservas de gestión, reservas de dirección, bueno, en este caso es lo mismo, reservas de contingencia, etcétera. Si te causa curiosidad, dale una chequeada a los capítulos de gestión del riesgo del PMBOK 6 disponibles en este podcast. También voy a empezar a integrar los diferentes episodios de los diferentes PMBOKs, los voy a empezar a integrar en una herramienta que se llama StageGate, que es una app para que puedas estudiar de mejor manera para tu certificación en gran medida gratis. Ingresa a www.proyectiza.com, busca StageGate. Todavía apenas tenemos como un primer episodio, pero voy a empezar a integrar y le voy a pedir a mi equipo que empiece a integrar los diferentes contenidos para que los puedas estudiar en orden. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que
Cuando se lanza un PMBOK nuevo hay mucho hype, entonces siempre se dice, se dice que todo cambió, que mejor dicho, que la gerencia de proyectos se refundó. Eso nunca es cierto y no, y sigue sin ser cierto en el PMBOK 8. Es más o menos lo mismo. Lo que ocurre es que se reacomodan los contenidos, se les da un ángulo, en muchos casos evolucionado, en muchos casos no estoy tan seguro, pero en todo caso el contenido es el mismo. Finalmente la gerencia de proyectos es la misma, porque cambia un libro no va a cambiar la realidad de la gerencia de proyectos. Y por eso es que creo que puede ser valioso StageGate, porque entonces lo que vamos a hacer es reacomodar los contenidos, agruparlos para que los puedas estudiar en orden, porque todo te va a servir. Todo te va a servir para el examen y todo te va a servir para la vida. Entonces, te invito al website de Proyectiza. Y ahí lo vas a poder encontrar poco a poco. Vas a encontrar por ahora un primer grupito en StageGate. Definiciones claves. Esto me gustó un montón. El primero es incertidumbre. Recuerda, la incertidumbre es la falta de conocimiento. Ejemplo, si tú nunca te has lanzado de un paracaídas, pues tú vas a sentir una enorme incertidumbre. Esa noche no vas a poder dormir. ¿Por qué? Pues porque no sabes. Una persona que se ha lanzado 100 veces, esa noche duerme. Y esa noche siente y no siente tanta incertidumbre. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento del fenómeno. Entonces, recuerda, la incertidumbre, no hay cosas inciertas. No, hay ópticas que perciben incertidumbre, porque depende del conocimiento de quien observa el fenómeno. Ambigüedad. La ambigüedad es la confusión o la falta de precisión en los datos. Entonces, uno constantemente está pues usando y jugando con los datos que tiene a disposición, pero esos datos muchas veces son ambiguos. Uno no sabe cómo se levantaron, seguramente uno no es muy consciente del nivel de precisión. O sea, uno no sabe a ciencia cierta si son imprecisos, porque si incluso si así fuera, sería menos problema. Entonces, el hecho de que los datos con los que juegas son imprecisos, pero tú no conoces el nivel de imprecisión, te da ambigüedad. De hecho, una de las líneas grandes en las que nosotros trabajamos es en los desarrollos de muestreos para diferentes trabajos de ingeniería y proyectos de ingeniería. ¿Sabes por qué? Porque normalmente lo que tienes en el Excel, tus datos del Excel, son puros promedios que en realidad tienen muy baja calidad estadística. Entonces ya tus datos de entrada son muy defectuosos y eso hace que tu nivel de precisión sea muy bajo. Por eso, cada vez más acompañamos a nuestros clientes en el desarrollo de muestras y de cálculos que tengan más fortaleza estadística. Y eso ha sido muy interesante. Eso ha sido muy interesante porque eso ayuda un montón con las precisiones de los cálculos, o por lo menos a comprender el nivel de predicción y por tanto a bajar la ambigüedad. Y eso ayuda un montón a la toma de decisiones. La complejidad, te recomiendo ese librito del PMBOK, el Navigating Complexity. La complejidad es la mezcla de tres cosas que normalmente pasan en los proyectos. El primero es el factor humano. Las personas todas son súper complejas. Entonces cada quien es un universo, de una forma súper diferente de ver las cosas, interpretarlas, etcétera. Y eso ya hace que todo sea complejo. Donde hay dos personas ya hay mucha complejidad, ¿sí? Pero además a eso súmale que los proyectos funcionan como un sistema con cosas interconectadas. Entonces eso se suma a que ya de por sí trabajas con humanos, con terrícolas, y los terrícolas son complejos o somos complejos. Y la ambigüedad en los datos. La suma de esas tres cosas hacen que los proyectos sean complejos, sean difíciles de definir y difíciles de recrear. ¿Sí? Es muy difícil recrear o que tú montes un modelo matemático y el modelo matemático te diga cómo hacer el proyecto. Eso es lo que le gusta a pensar a muchos matemáticos, pero las realidades complejas y los sistemas complejos superan con creces la capacidad que normalmente tenemos de modelar la realidad, de hacer modelos de la realidad, modelos matemáticos. Y la volatilidad, habrás escuchado esa palabra
asociado a la bolsa de valores, a finanzas. La volatilidad es la posibilidad de cambios rápidos e impredecibles, abruptos. Entonces, de un momento a otro, por te voy a poner un ejemplo. El dólar en Colombia está a 3.500 y de un momento a otro, en una semana, 4.000. Entonces, hay mucha volatilidad. O sea, no quiere decir que el simple cambio no es volátil, sino que en realidad hay unos cambios muy bruscos y muy rápidos. Entonces, eso es volatilidad. Y asociado a todo esto, pues obviamente está el riesgo. Pero el riesgo en el fondo es un concepto o es una función de la incertidumbre y el libro se queda en incertidumbre y a mí me gusta. Me parece bien porque creo que es más global el concepto. Puntos claves que se observan en el capítulo. No te lo voy a leer todo porque te vas a aburrir un montón, pero puntos claves. Em, Se acepta por completo que la incertidumbre no es un estado de excepción, sino que es la regla constantemente y vas a tener que jugar con eso. Y como te digo y como comencé diciendo, eso te va a separar eso separa a los niños de los adultos. Los niños se desesperan porque no lo saben todo. Los adultos lo asumen. ¿Sí? Entonces eso sí es muy importante y es un tema, yo diría que casi que de desarrollo personal y de liderazgo. Em, siempre se está promoviendo recopilar datos relevantes y útiles que disminuyan la incertidumbre, sí. Ojo, eso no es, ahí no se está diciendo, o el libro no dice que te llenes de datos inútiles, sino que pienses que verdaderamente es muy útil y trates de conseguir más información, porque el conocimiento, cuando tienes más conocimiento, pues bajas la incertidumbre, eso es cierto. La bajas, no la eliminas. Jugar en los escenarios, constantemente estar modelando, pensando, hilando diferentes escenarios y a partir de ahí ir desarrollando posibles respuestas a esos escenarios hipotéticos, probables, pero inciertos en el fondo, ¿cierto? Te tienes que volver un prepper o una prepper, esas personas que constantemente se están preparando para lo peor, pues te tienes que volver bastante así, no un poquito, iba a decir un poquito, no, te tienes que volver bastante así, porque es tu responsabilidad. Si no pasa, magnífico. Si pasa, bueno, ahí vas a estar preparado. Hay algo que le digo a mi familia constantemente, y a mis hijos en especial, y es que uno no se prepara para el escenario positivo, uno se prepara para el escenario negativo. Y eso porque muchas veces me dice, no, pero eh, es que probablemente eso nunca va a pasar, entonces no vale la pena hacerlo. Entonces ahí está mi respuesta. No, prepárate para el escenario negativo. Pues, si ocurre el escenario positivo, pues feliz, todos felices. Te van a decir que estás medio crazy, medio loco, medio loca, pero no importa. Tú en el fondo sabes que es tu trabajo, ¿verdad? Hacer exploraciones tempranas, es decir, ir rápido a la Y, no aplazar las decisiones, sino que hay que tratar de anticiparlas, hay que atacar las decisiones, ¿sí? Y tratar de tomar decisiones claves lo más rápido que se pueda. Resiliencia, una palabra muy abusada, pero la palabra no tiene la culpa, ¿verdad? Y tiene que ver con el nivel de resistencia y el nivel de recuperación que puedas tener frente a impactos, en especial imprevistos, que son los que más duelen y son los comunes. O sea, tú desarrollas 150 escenarios y te pasa el 151, como decía mi profesor. Si te lo imaginaste, ya no va a ser así del todo, pero por lo menos entrénate y mantén afilado tu equipo para reaccionar y para actuar frente a lo desconocido y a lo imprevisto, ¿verdad? Y revisión frecuente, monitoreo frecuente, monitoreo frecuente. Es altísimamente sospechoso y preocupante cuando un equipo de proyecto crea su plan de dirección de proyecto y dice, bueno, ya terminamos, entonces ahora sí para adelante y no lo vuelve a revisar. Porque cualquier plan al otro día ya está desafiado y seguramente hay cosas que ya están desactualizadas. Los planes envejecen mal, diría Alejandro Salazar, el autor colombiano, pero y además de que envejecen mal, envejecen súper rápido.
al otro día. Entonces tienes que estar monitoreando, tienes que estar desafiando tus propios planes, tienes que estar entendiendo que empieza a estar desactualizado, a perder vigencia, y eso ocurre al otro día de haber publicado un programa o un plan de proyecto, ¿verdad? ¿Cómo se navega la incertidumbre en la práctica? Esto también me pareció bonito, esto me gustó, creo que es bastante útil del libro. Mira, frente a la ambigüedad, elabora progresivamente. O sea, como todo es ambiguo, entonces ve avanzando y en la medida que avanzas vas aprendiendo. ¿Eso a qué te va a sonar? Pues te va a sonar a agilismo. Pero recuerda que la base del agilismo es el lean manufacturing, ¿verdad? Y no es otra cosa, y esto es muy viejo y muy clásico y por eso es útil. Ve, a veces cuando las cosas son ambiguas, lo mejor es ir avanzando y a partir de ahí ir aprendiendo. Entonces, en todo caso, reconociendo que uno no sabe muchas cosas, pero que aún así hay que moverse. Experimentando, entonces ahí pues pueden aparecer mil metodologías y herramientas y artefactos diferentes. Solo por mencionarte uno, pues, pero quiero que te quedes con el concepto básico, un spike. Un spike, no sé si habrás escuchado de ese nombre, que son estas pruebas que se hacen en ópticas y digamos en modelos ágiles para pruebas tratando de encontrar fallas rápido, etcétera. Armar prototipos para clarificar antes de decidir. Y eso está agarrando mucha fuerza porque ahora con la IA yo creo que el modelo se está cambiando. Antes uno se sentaba con los equipos, levantaba requerimientos y a partir de esos requerimientos el equipo hacía un prediseño y a los 2 meses le mostraban a uno una propuesta y no sé qué, hablando de construcción, etcétera. Ahora todo está cambiando. Ahora el cliente que no sabe y no es un experto es capaz de armar un prototipo con IA y presentárselo eso a los ingenieros. Entonces eso primero gira la relación, porque el responsable de armar el prototipo ahora es el cliente, sin saber, sin saber de fondo, y acelera brutalmente los desarrollos, brutalmente, en software, en ingeniería, eso está buenísimo. Eso es muy poco estudiado, porque eso es muy emergente, eso apenas está pasando, pero definitivamente es un tema que la IA va a cambiar para siempre. La forma como se levantan requerimientos y cómo se desarrollan propuestas de solución en los proyectos. Llámese scope statement, ese tipo de cosas. Frente a la complejidad, pensamiento sistémico. Si frente a la complejidad tú adoptas un enfoque defensivo y te encierras y empiezas a mirar solo una cosita, tratando de evadirte de la realidad, vas a tener grandes problemas. Es mucho mejor que amplíes tu mente y veas toda la complejidad de una vez. ¿Sí? No es bueno ser negacionista frente a la complejidad. Iterar, eso hace que uno vaya aprendiendo y ajustando diversidad de perspectivas e involucramiento de interesados, siempre bienvenido. ¿Por qué? Porque frente a la complejidad, ten presente que vas a necesitar la inteligencia colectiva. La tuya, solito o solita, no te va a servir. No te va a servir. No, nadie es así de inteligente ante escenarios complejos reales. Frente a la volatilidad, análisis de alternativas. ¿Qué pasa? Sí, un what if, y uso inteligente de reservas de costo y cronograma porque son ellas las que te sirven como amortiguadores frente a vibraciones o volatilidades de determinados elementos como la tasa de cambio, como los costos de un material, etcétera. Y frente al riesgo, pues obviamente pensar mucho en respuestas activas, frente a amenazas y oportunidades, aunque hay otros tipos de respuestas. ¿Sí? Y hay estrategias activas, estrategias pasivas, etcétera. Y para eso te recomiendo el libro este de práctica del PMI de riesgos con el que uno se certifica RMP. Eso estuvo bueno. Durante mi proceso de certificación RMP me gustó. Me parece interesante porque te ayuda a profundizar en temas de riesgo que son poco comunes en proyectos y muy útiles, increíblemente. ¿Por qué? Pues porque la incertidumbre, el manejo de la incertidumbre es, es un tema fundamental y porque la incertidumbre siempre está ahí, aunque haya mucha gente pues que la quiera negar.
pero pues podrás negar la gravedad, pero la gravedad siempre va a estar ahí y siempre va a estar pegado al piso, ¿sí? ¿Cuáles son los mensajes para la dirección de proyectos o, digamos, en general para todo el sector y para ti, que eres practicante y estás en las trincheras? Un proyecto no fracasa solo porque el plan quedó mal. Nos gusta pensar así, pero eso es una forma bien lineal, ¿sí? Sino por también una mala lectura de la realidad cambiante y una mala interpretación de lo que era planear, ¿sí? O sea, si tú vas por la vida pensando que el éxito es que tu plan sea idéntico a la realidad, va a tener problemas, porque eso nunca va a pasar. Y el día que pase es por pura suerte y es sospechoso, ¿sí? El éxito no es cumplir a rajatabla el plan, ¿sí? El éxito tiene que ver con cumplir los objetivos y con poder maniobrar los ajustes y las desviaciones y la incertidumbre en todo caso, ¿verdad? Entonces, em, ¿qué cosas no resuelven o no ayudan digamos, en escenarios inciertos? Ritualismos de gestión solo por costumbre. Entonces, hacer comités y siempre hablar de lo mismo, porque es que eso es lo que hablamos todos los días y así lo hemos hecho y entonces hagámoslo. Pues eso no va a servir. Llenarte de documentos y registros tampoco te va a servir, ¿sí? De hecho, te vas a terminar de enredar porque ahora además no tienes tiempo. Y tener y promover esa ilusión falsa del el control total. Nadie tiene control total ni de su vida y mucho menos de un proyecto. Nadie, ¿sí? Ahora, que sí que podemos orientarlo correctamente, que podemos colaborar, que podemos aportar un montón, sí. Pero control total, no. Eso solo pasa en los libros. Eso solo pasa en los libros y tienes que madurar esa expectativa, ¿verdad? ¿Qué sí ayuda frente a la incertidumbre? Cada vez alimentar y tener mejor criterio. Promover conversaciones más profundas, más directas, más al grano, menos confirmatorias y mucho más desafiantes. Sí, eso te va a ayudar un montón porque vas a descubrir cosas. Tomar decisiones oportunas y rápidas también y tener margen de maniobra y tratar de anticiparte, volverte un prepper y estar continuamente adaptándote. Eso sí te va a servir. ¿Sí? Eso es como montarse en una lancha en el mar y pensar que o tener la pretensión que la lancha no se puede mover. Bueno, eso no va a pasar, pero aún así puedes viajar. Te vas en la lancha y te la pasas bien. Lo único que pasa es que no puedes tener esa pretensión que pues no es realista. Es medio absurda, es negacionista de la realidad, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es reconocer la complejidad. Reconozcamos la complejidad y naveguemos la complejidad. Me gusta esa palabra. Yo creo que eso no es gratuito el PMI. Y yo por eso es que vino a mi mente la idea del barco en el mar. ¿Sí? Tú no controlas la incertidumbre, no, tú la navegas, pero tú no mandas en el mar, ¿vale? Entonces, este es, damas y caballeros, el dominio de desempeño de gestión de la incertidumbre, me parece fundamental. Entre más incertidumbre logres manejar correctamente, eres más maduro como project manager y podrás seguramente aspirar y nominarte a desafíos mayores, ¿verdad? Asunto importante, tema clave. Espero haber podido ser claro y los invito a revisar los documentos mencionados durante este episodio del PMI porque vale la pena, vale la pena, vale la pena que lo cheques. De hecho, me quedo pensando que podríamos seguir profundizando en estos temas. En todo caso, como siempre, un placer y hasta pronto.